Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y toda la verdad sobre sus celebridades favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente espectacular. Hoy amigos nos adentramos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y, seamos honestos, mucha pasión superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright. El nombre de esta pareja explosiva sigue resonando en nuestras cabezas a pesar del tiempo que ha pasado desde que los vimos juntos en pantalla. Hoy vamos a desentrar más menos la verdad. Copyright pa su superíndice 3 realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Por copyright esa química innegable que vimos en Erkencikus, ¿no se tradujo en una relación superíndice 3N duradera fuera de la pantalla? ¿Y copyright tiene que decir Can Yaman sobre todo esto ahora? Y Demet, por supuesto. No nos olvidemos de la novia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de secretos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, o incluso si son suscriptores antiguos que todavía no han activado la campanita, ya saben que copyright nes son, por favor, háganlo ahora mismo. Suscribirse al canal y activar la campanita es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, noticias de última hora y los mejores análisis del mundo del espectáculo. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Y compúrtanlo. Que llegue a todos los rincones del planeta. Ahora prepúrrense porque vamos a entrar en el corazón superíndice 3N de esta historia. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus, o Pur Harosou más menos Ador como la conocemos en algunos pauses. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta gracias a su historia de amor dulce, divertida y llena de momentos inolvidables. Can Divit, el foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre, y Sanemain, la joven show más menos adora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad. La combinación superíndice 3N perfecta. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la química palpable, la conexión superíndice 3N electrizante entre Can y Demet. Parecua que su amor trascendió a la pantalla, que lo que veíamos era mucho ese que actuación superíndice 3N. Esa mirada, esa sonrisa, esos roces accidentales, pura magia. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios en secreto? ¿O todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie? El marketing funciona, no lo vamos a negar. Las preguntas inundaron las redes sociales, las revistas del corazón superíndice 3N y los programas de televisión superíndice 3N. Ambos actores, sin embargo, mantuvieron un perfil bajo, evitando confirmar o negar cualquier relación superíndice 3N. A veces jugaban al despiste, dejando caer pistas ambiguas, como esas miradas cómplices fuera de Mara o esos comentarios sutiles en entrevistas, pero nunca revelando la verdad completa. Estrategas natos. Después copyright ese del final de Erkencikus, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Demet continuó superíndice 3 protagonizando otras series exitosas, consolidándose como una de las actrices populares de Turquía. Dodu Unep Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino, fue un exitazo. Can por su parte decidió superíndice 3 probar suerte en el extranjero, participando en proyectos en Italia y otros pauses. Sandokan promete mucho. La distancia física y la falta de proyectos en común hicieron que los rumores de romance se desvanecieran poco a poco. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3, especialmente entre los fans SAQ copyright rimos de la pareja. Los Can Dem Forever. Nunca pierden la fe. Y AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En los últimos meses Can Yaman ha concedido varias entrevistas en las que, aunque de forma indirecta, ha hablado sobre su experiencia en Erkencikus y sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Y si leemos entre líneas, podemos sacar algunas conclusiones muy reveladoras. Y eso es lo que vamos a hacer AQ. Leer entre líneas como si no hubiera un más menos Ana. Can ha hablado de la presión superíndice 3N mediática a la que fue sometido durante el rodaje de la serie,
de la constante vigilancia de los paparazzi y de la expectatio superíndice 3n del público. Ha admitido que fue una ucondiéresis copyright poca muy intensa, tanto a nivel profesional como personal. Imaginen. Cada paso que daban, cada comida que compartúan, cada mirada que intercambiaban era analizada al milímetro. Y aunque no lo dice explícitamente, se intuye que esa presión superíndice 3n pudo haber afectado su relación superíndice 3n con Demet. La fama tiene su precio. En una entrevista reciente, Khan dijo algo que me llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3n. Dijo, a veces, la magia que se crea en la pantalla es precisamente eso, magia. No siempre se puede replicar en la vida real. Esto Khan llaman sugiriendo que la química que vimos entre ucondiéresis copyright L y Demet era simplemente actuación superíndice 3n, un producto de la buena dirección superíndice 3n y el talento de ambos. Vaya, vaya. Declaraciones explosivas. No lo creo del todo. Creo que agua algo mu s. Creo que agua una atracción superíndice 3n genuina, una conexión superíndice 3n real entre ellos. Esa mirada no se puede fingir. Pero también copyright n creo que las circunstancias no eran las ideales para que esa conexión superíndice 3n floreciera. La presión superíndice 3n medio ultica, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo eso debió superíndice 3 haber sido muy difícil de manejar. Un CU superíndice 3 que el Molotov para cualquier relación superíndice 3n. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores eran muy superíndice 3 venes en aquel entonces. Demet tenía 27 o más menos o Khan 30. Estaban en el auge de sus carreras, con muchas oportunidades por delante. Tal vez simplemente no era el momento adecuado para comprometerse en una relación superíndice 3n seria. Prioridades, prioridades. Pero volviendo a las declaraciones de Khan, también copyright n ha insinuado que hubo ciertas diferencias de opinión superíndice 3n entre ucondiéresis copyright L y Demet, diferencias que dificultaron la construcción superíndice 3n de una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida fuera de la pantalla. Uy. No ha entrado en detalles, por supuesto, no espero, vamos menos. Pero ha dejado claro que no todo era color de rosa. Como en la vida misma. Algunos medios turcos han especulado que estas diferencias podrían estar relacionadas con la forma en que cada uno gestionaba su fama y su vida personal. Demet siempre ha sido muy reservada, muy discreta, la chica de al lado. Mientras que Khan ha sido muy extrovertido, muy dispuesto a compartir detalles de su vida con el público. El chico malo. Estas diferencias de personalidad, sumadas a la presión superíndice 3n medio ultica, podrían haber generado tensiones entre ellos. El agua y el aceite. O tal vez polos opuestos que se atraen, y luego se repelen. Pero hay mucho la historia es mucho jugosa de lo que parece. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3n de Erkencicus han revelado que, durante el rodaje, hubo momentos de tensión superíndice 3n entre Khan y Demet debido a diferentes enfoques en el trabajo. El perfeccionismo de uno contra la espontaneidad del otro. Aparentemente Khan, que es conocido por su disciplina y dedicación superíndice 3n, a veces se mostraba frustrado con la supuesta falta de preparación superíndice 3n de Demet en algunas escenas. Drama. Por otro lado, se dice que Demet se sentía abrumada por la intensidad de Khan y su necesidad de controlar cada detalle. Un choque de personalidades en toda regla. Estas tensiones, aunque no llegaron a convertirse en conflictos mayores, sin duda contribuyeron a crear un ambiente de tensión superíndice 3n en el set, el ambiente se pudo acortar con un cuchillo. Pero no todo fue negativo. También copyright n hubo momentos de mucha camaradería y diversión superíndice 3n. No todo puede ser drama. El equipo de Erkencicus era como una familia, y Khan y Demet compartieron muchas risas y momentos inolvidables con sus compa más menos eros de reparto. Recuerden esas fiestas de cumpleaños más menos os sorpresa y esas bromas en el set. Sin embargo, estas experiencias positivas no fueron suficientes para superar las diferencias fundamentales que existían entre ellos. La química no lo es todo. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en las declaraciones de Khan y en la información superíndice 3n que ha trascendido a los medios. La verdad completa, la verdad íntima y personal de lo que realmente ocurrió superíndice 3, solo la conocen ellos dos. Y tal vez nunca la sepamos.
Pero lo que podemos afirmar con certeza es que la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir fue mucho más compleja de lo que vimos en la pantalla. Fue una mezcla de pasiu superíndice 3n Kuumika, presiu superíndice 3n medio Utica y posiblemente algunas diferencias irreconciliables. Un culebru superíndice 3n en la vida real. Hoy ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Ozan Kok, demostrando que ha encontrado la felicidad en el amor. Que sean muy felices. Kan por su parte continúa conquistando al público con su talento y su carisma, además de su innegable atractivo físico. Y nosotras que lo agradecemos. La historia de Kan y Demet es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y llenas de desafíos. Y a veces simplemente no destinadas a ser. El amor no siempre lo puede todo. Pero lo que nadie puede negar es el impacto que tuvieron en la televisión superíndice 3n y en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su Kuumika en Erkencikus será recordada por siempre como uno de los momentos mágicos de la historia de las series turcas. Un clásico que veremos una y otra vez. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir. Hemos removido cielo y tierra para traerles toda la información superíndice 3n. En resumen, hemos explorado la Kuumika innegable que existe superíndice 3 entre ellos en Erkencikus, la presión superíndice 3n medio Utica a la que fueron sometidos, las posibles diferencias de opinión superíndice 3n que pudieron haber existido y, finalmente, las razones por las que su relación superíndice 3n no prosperó superíndice 3 fuera de la pantalla. Un análisis digno de un doctorado en telenovelas. Gracias, mis queridos espectadores, por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya aclarado algunas dudas y les haya dado una perspectiva completa de esta historia fascinante. Nuestro objetivo es informar y entretener. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kan y Demet tenían una relación superíndice 3n real? ¿O todo era actuación superíndice 3n? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en pantalla? Me encantaría leer sus opiniones. Queremos saber qué copyright piensan. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Somos como una familia. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos lo intentamos. Besos, besos, besos.